Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde usted esté mirando y la hora que esté mirando este pequeño video. Mi nombre es Jesse Román, ministro de la Iglesia de Dios. Vamos a estudiar un tema que es muy importante. ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Muchos hoy en día que son buenos oradores, muy elocuentes. Me da tristeza que cada vez que ellos hablan, se alejan el 99% de la verdad. Hoy vamos a estudiar ese tema. ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Cuando el Hijo de Dios anduvo aquí en la tierra, un joven preocupado como yo, como usted, ¿qué debo de hacer para la vida eterna? Ese joven también estaba preocupado y se allegó al Maestro, al Hijo de Dios, cuando anduvo en la tierra con esta pregunta. Y aquí uno llegando se le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele cuáles. Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto es suficiente para obtener la vida eterna? Sí. Pero algo más. Creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Debemos de creer en Jesucristo y guardar los mandamientos de Dios. Eso es todo. Muchas personas dicen: debemos de obedecer a Dios, debemos de guardar su palabra, debemos de hacer su voluntad, pero no enseñan cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creamos en Jesucristo y que guardemos los 10 mandamientos. Si usted está yendo a una religión o a una iglesia y su líder, su pastor le dice que los 10 mandamientos ya no, sálgase, déjelo. Porque Jesucristo dice: si quieres obtener la vida eterna, guarda los mandamientos. Entre los cuales mandamientos está el 4º mandamiento, que es el sábado. Mucha gente no quiere guardar el sábado, pero sí guarda los 9. Y por no querer guardar el mandamiento, ellos hasta llegan a decir: ya no guardamos los mandamientos. No quieren saber de los mandamientos de Dios cuando se le habla acerca del 4º mandamiento. Pero miren qué dice la palabra de Dios. El hombre más sabio de esta tierra dijo que si una persona no obedece a Dios, su oración es abominable. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Si su pastor le enseña que no debe de guardar los 10 mandamientos, apártese de él. Apártese. Porque para obtener la vida eterna se deben de guardar los 10 mandamientos. Porque si no guardamos los mandamientos, somos pecadores. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice así: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión
de la ley. Si no guardamos los mandamientos, somos pecadores. Y al ser pecadores, dijo Salomón que Dios no oye a los pecadores, que su oración es abominable. Y esto también lo vamos a constatar en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. Dice un hombre que nació ciego y que Jesús le devolvió la vista. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si su pastor le dice que los 10 mandamientos ya no, es un pecador. Y se puede pasar orando día y noche, todas horas. Su oración delante de Dios es abominable. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste sí oye. Así es que, en conclusión, para que Dios nos escuche nuestras oraciones, debemos de obedecerle, obedeciendo los 10 mandamientos. Eso es bien importante. Dice Hechos 10, el verso 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad, hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y hace su voluntad, y obra justicia, se agrada. ¿Qué cosa es tener temor a Dios? Guardar sus mandamientos. No es de miedo, no, es guardar sus mandamientos, los 10 mandamientos. Si su pastor o su predicador o su líder le dice que los 10 mandamientos ya no, yo le recomiendo que se aparte y empiece a guardar los mandamientos de Dios. Desde luego, si usted es mexicano, salvadoreño, de cualquier país, debemos de creer en Jesús y obedecer a nuestro Dios. De cualquier nación que le teme y obra justicia. Obrar justicia es que guardemos los mandamientos de Dios. Para obtener la vida eterna, Jesús le dijo al joven: si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Dice en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los santos. Recuerden, debemos de ser santos. ¿Y cómo nos hacemos santos? Cuando guardamos los 10 mandamientos. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Conclusión: para obtener la vida eterna, debemos de guardar los 10 mandamientos y creer en Jesús. Eso es todo. Hay muchos motivadores que les dicen: hay que obedecer a Dios, hay que guardar su palabra, pero no le dice en realmente qué es lo que debe de hacer. Hoy, como ministro de la iglesia de Dios, le digo: para obtener la vida eterna, debemos de guardar los mandamientos de Dios y creer en Jesús. Que Dios los bendiga y vamos a creer lo que hemos estudiado, porque es la palabra de Dios. Amén.